Hola a todos, vengo a contarles esto para desahogarme porque me encuentro en una situación muy difícil. Agradecería cualquier consejo, aunque no estoy segura de que haya algo que realmente pueda ayudar. He intentado casi todo. Empezaré desde el principio. Esta es una historia que ha transcurrido durante 2 años, así que seré lo más detallada posible. En 2019, me gradué con mi maestría y me mudé a una zona rural para hacer mi doctorado. Mi padre y yo compramos una casa con la intención de alquilarla una vez que completara mi doctorado. Esta casa estaba a solo una cuadra de un bar donde mi padre hizo algunos buenos amigos. Él me presentó a todos, incluyendo a mi vecino de al lado, a quien todos me aseguraron que era la persona más amable que podrías conocer. Conocimos al vecino, y él parecía lo suficientemente amable. Sugirió que intercambiáramos números en caso de que necesitara algo, lo cual me pareció una buena idea. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Unos días después, mi padre se fue de regreso a su casa en otro estado, dejándome sola. Literalmente, el día en que se fue, mi vecino me envió un mensaje de texto mientras yo estaba fuera y me dijo que había dejado un regalo para mí en mi porche delantero. En este intercambio de mensajes, empezó a usar términos cariñosos como cariño y linda. Cuando regresé a casa, había dejado un plato pintado a mano para mis gatos en mi buzón. En este punto, no me alarmé mucho, pensé que solo estaba siendo amable. Al día siguiente, me envió más mensajes de texto con términos cariñosos y aproveché la oportunidad para asegurarme de que supiera que no estaba interesada en nada romántico. Él respondió con un mensaje confuso sobre cómo todo lo que una persona necesita son amigos y que le gustaría ser amigo mío. Después de eso, me envió frecuentes mensajes de texto, desde invitarme a pescar hasta decirme que había dejado más regalos en mi porche. A menudo no respondía o le decía que estaba ocupada. No quería ser grosera, pero no tenía interés en ninguna relación con él más allá de la vecindad. Una noche recibí un mensaje de texto del gerente del bar de la calle de abajo, advirtiéndome que no abriera la puerta si mi vecino llamaba. Me dijo que había llegado al bar con un hacha y afirmaba que escuchaba voces que se volvían más fuertes a medida que se acercaba al bar. Amenazó con hacerle daño a alguien con el hacha si las voces no se detenían. Llamaron a la policía, pero no lo arrestaron, aunque le quitaron el hacha. La gerente del bar me recogió, y pasé la noche en su casa. Mencionó que la policía dijo que mi vecino tenía problemas de salud mental. Después de ese incidente, traté de mantener aún más distancia, pero las cosas se volvieron más extrañas. Un día, encontré una ardilla en mi entrada que claramente había sido atropellada y colocada justo enfrente de la puerta del conductor. Simplemente la pasé por alto, subí a mi coche y me fui. Cuando regresé a casa, la ardilla había desaparecido. Poco después, recibí un mensaje de texto de mi vecino diciendo que alguien o algo había puesto una ardilla muerta en mi entrada y que la había movido por mí. Encontré extraña la forma en que lo expresó y sospeché que él había sido quien colocó la ardilla allí. En otra ocasión, salí de mi casa y vi que había colocado un casquillo de escopeta sin usar en los ladrillos de su patio delantero. Salió y me dijo que era una advertencia para cualquiera que caminara entre nuestras casas. Durante los siguientes meses, hice lo posible por evitarlo, a menudo inventando excusas o ignorando sus mensajes de texto. Quería seguir siendo cordial ya que era mi vecino, pero era muy molesto y me sentía incómoda. Me enviaba mensajes de texto tan pronto como llegaba a casa, diciéndome que me estaba observando entrar y salir de mi casa. Alrededor de Halloween, hizo a mano un gran ataúd con un mensaje que decía: "Aquí yace el último hijo de alguien que jugaba juegos mentales", noviembre de 2012. Esto fue extraño, y continuó enviándome mensajes de texto. Finalmente, dejé de responder por completo. Menos de 2 semanas después de dejar de responder, arrojó una maceta de flores de 50 libras a mi puerta principal, una de esas grandes jardineras de concreto. Llamé a la policía, y me aconsejaron obtener una orden de no contacto. Unos días después, recibí una notificación de que mi vecino estaba tratando de hacer una videollamada. Lo rechacé 2 veces y presenté otro informe a la policía. Durante este tiempo, comencé el proceso para obtener una orden de no contacto.
Vi a 3 defensores de víctimas diferentes, cada uno diciéndome cosas diferentes. Salí de la ciudad para una conferencia, y durante ese tiempo, alguien intentó entrar en mi casa. Afortunadamente, tenía un sistema de seguridad, por lo que no tuvieron éxito, pero estaba al tanto del intento. Después de la conferencia, regresé a casa durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, quedándome atrapada las 24 horas del día con mi vecino al lado. Afortunadamente, los procedimientos judiciales para las órdenes de protección no se detuvieron. Justo antes de la fecha de la corte, me envió un mensaje de texto disculpándose por hacerme sentir incómoda y comentando sobre mi apariencia. Fui a la corte y proporcioné todas las pruebas que tenía, incluyendo una cronología de todo lo que había sucedido y nuestros intercambios de mensajes de texto. Le dije al juez que sospechaba que había intentado entrar en mi casa mientras estaba fuera de la ciudad. Lo sorprendente es que no negó nada de ello, asumió plena responsabilidad por sus acciones. Afirmó estar en proceso de recuperación y tratando de cambiar, por lo que no se opuso a la orden de no contacto por acoso. En marzo de 2020, recibí la orden de no contacto. Todo estuvo relativamente tranquilo durante un tiempo, pero él continuó con comportamientos extraños, aunque nada que me hiera temer por mi seguridad. Luego tuvo una recaída. En ese momento, encontramos un casquillo de escopeta sin disparar en mi jardín, similar al que había utilizado anteriormente como advertencia. Esto ocurrió un par de meses después de que empecé a salir con mi novio, y sospeché que era una advertencia para él. Después de esto, y por diversas razones, mi novio se mudó conmigo rápidamente, pero todo salió bien, y todavía estamos juntos y felices en nuestra relación. En Año Nuevo de 2021, me despertaron gritos. Encendí mis cámaras de seguridad y lo grabé asomando la cabeza por la ventana y gritando obscenidades hacia la ventana de mi dormitorio durante unos 7 minutos. No suena como mucho tiempo, pero cuando tu vecino está gritando obscenidades, 7 minutos son una eternidad. Me insultó, hizo amenazas e incluso mencionó que volaría su casa con su línea de gas. Llamé a la policía, y respondieron, pero me dijeron que no podían demostrar que era una violación de la orden de no contacto porque no había dicho mi nombre. Afirmaron que gritar en tu propia casa no era ilegal y se fueron sin hablar con él. En ese momento, lo único que pude hacer fue tratar de evitarlo lo mejor que pude. Estacionaba en la calle porque mi entrada estaba demasiado cerca de su porche delantero, y mantenía las cortinas cerradas. Siempre aseguraba que mis cámaras estuvieran cargadas, incluso gasté más de $1000 en cámaras para cubrir cada centímetro de mi jardín. Desde entonces, lo he visto a él, así como otros vecinos, hablando con personas que no están allí y gritando cosas sin sentido como tengo Cheerios en mi collar o haciendo comentarios inapropiados. Esto me lleva a la semana pasada, cuando me despertaron con el sonido de él gritando, «Alguien va a pagar por esta sudadera». Encendí mis cámaras y lo grabé caminando por el callejón detrás de mi casa, gritando amenazas. Llamé a la policía de nuevo, pero no lo acusaron de violar la orden de no contacto, en su lugar, le dieron una violación de ordenanza por perturbación de la paz. Mencionaron que parecía que no estaba tomando su medicación de nuevo, y eso fue todo. Anoche, me despertaron con el ruido de martilleos fuera de mi ventana a la 1 de la madrugada. Estaba cortando su valla de privacidad. Llamé a la policía por una queja de ruido, y le dijeron que se detuviera, pero eso fue todo. Mientras les cuento esto, él está afuera continuando cortando su valla de privacidad, que ahora apenas tiene solo unos 3 pies de altura. Todo esto es para decir que estoy agotada. Solo quiero vivir en una casa donde pueda estar segura de que mi vecino no intentará hacerme daño o entrar sin permiso. Mi novio y yo estamos tratando de comprar una casa para mudarnos, pero es difícil. Soy estudiante de doctorado, así que no gano mucho dinero. El alquiler no es una opción debido a mis 4 gatos y al gato y al perro de mi pareja. Encontrar una propiedad en alquiler que acepte tantos animales es difícil, si no imposible. Me niego a darlos en adopción, por lo que tal vez sea en parte mi culpa estar atrapada en esta situación. Mi padre ha accedido a confirmar otra hipoteca, y he conseguido un segundo trabajo. Deberíamos poder ahorrar suficiente dinero en unos meses, pero hasta entonces, estoy atrapada.
No sé qué más hacer, estoy cansada y enojada. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Todavía hay muchas instancias que no he mencionado, pero estoy muy exhausta. Soy lesbiana y pensé que era un hecho bastante conocido, pero supongo que nadie había pensado en decírselos a mis antiguos vecinos. En realidad, ellos simplemente asumieron que mi novia era mi compañera de cuarto hasta que nos atraparon besándonos a través de la ventana de la cocina. Recuerdo ese día y fue bastante normal. Mis vecinos parecían amigables, un poco demasiado perfectos para una familia blanca, pero aún así amigables. La madre y yo teníamos jardines, y pasábamos algún tiempo hablando de nuestras plantas. Siempre tenía una risa extraña, como un burro tratando de ser femenino, pero yo la ignoraba. La risa no era la parte más extraña. No pasaron ni 5 minutos después del beso cuando su esposo estaba en nuestra puerta. Era un hombre grande, corpulento, con una cabeza calva de pelo oscuro y cejas gruesas que parecían moverse por su cuenta. Mi novia una vez dijo que parecía un personaje de Harry Potter, y yo estuve de acuerdo. Comenzó gritándonos, lo cual fue bastante extraño, ya que sus gritos se volvieron tan fuertes que vi a la vecina del otro lado de la calle asomar la cabeza para ver qué pasaba. Fueron principalmente las cosas típicas, como la voluntad de Dios, te vas al infierno y cómo se atreven a hablar con mis hijos. Sus hijos tenían 18 y 21 años, lo cual me pareció extraño. Mi novia, siempre la negociadora, logró calmarlo, y regresamos a nuestra casa en silencio esa noche, como si hablar nos recordara lo que acababa de suceder. Le dije que deberíamos mudarnos, los vecinos nos odian. Ella dijo que no importaba, siempre habría vecinos groseros. Desearía que nos hubiéramos mudado. La serie de eventos entre ese día y 5 meses después, cuando finalmente encontramos refugio en la casa de mi hermano, fue terrible. Empezó con mi jardín siendo arrancado, los tallos de mis flores rotos y sus raíces al descubierto. Mis zanahorias, de las que me sentía tan orgullosa, estaban volteadas y aplastadas bajo una bota. Alguien había tomado una pala y cavado montones de huecos en la tierra solo para asegurarse de que nada más pudiera crecer. No me avergüenzo de admitir que lloré. Cuando mi novia se fue a trabajar 1 hora después, habían tallado 10 una y otra vez en la pintura de nuestro coche. Cubría casi cada centímetro de la puerta del lado izquierdo y algunos pocos en el lado derecho. Nuestros faros estaban destrozados y habían desinflado nuestras llantas. Ella llamó para decir que estaba enferma. Una noche, cerca de las 4 de la mañana, su hijo mayor se paró en nuestra puerta y tocó el timbre durante 15 minutos seguidos. Solo se detuvo cuando mi novia abrió la ventana de arriba y dijo que llamaría a la policía. También orinó en nuestros muebles del porche. Todas las mañanas, sacaba a pasear a nuestro perro durante 1 milla. Es un Golden Retriever, así que necesitaba el ejercicio. No pasó mucho tiempo antes de que el más joven nos siguiera, gritando obscenidades y diciendo que rezaría para sacar la homosexualidad de mí. Se puso tan mal que mi vecino del otro lado, un tipo veinteañero aficionado al gimnasio, tuvo que empezar a acompañarme. Uno de ellos pegó una nota en nuestra puerta diciendo que quemarían la casa, que nos quemarían por nuestros pecados. La policía dijo que no había pruebas de quién era, y dejamos de acudir a la policía. Sus hijos llenaron globos de agua con orina y los arrojaron a mi casa. Nuestro perro tenía un plato de agua afuera, y descubrimos que también habían orinado en él. Otra vez fue veneno para ratas, aunque eso parecía una acusación demasiado grande, así que nos dijimos a nosotras mismas que estábamos equivocadas. Durante todo este tiempo, llamé continuamente a familiares. Mis padres pensaron que la idea era una locura. Tenía que ser un malentendido. ¿Por qué? ¿Suena como si viniera directamente de una película? No podría ser tan malo. Fue el veneno para ratas lo que nos hizo tomar la decisión, incluso aunque nos dijimos a nosotras mismas que era falso. La ansiedad de que una de nosotras muriera se había vuelto demasiado. Llamé a mi hermano llorando, y él estuvo allí para ayudarnos a empacar al día siguiente. También les echó una buena reprimenda a los vecinos del infierno, lo cual fue la manera perfecta de poner fin a todo esto.
Para brindar un poco de contexto, soy una mujer de 22 años que creció en la casa de mis padres en el sur de Mississippi, Estados Unidos, en un vecindario muy pequeño y apartado con alrededor de 10 a 15 personas. Este vecindario está situado cerca de un río, con senderos que llevan al río y una antigua carretera pavimentada que conecta las casas. Desde que tenía 10 años, mis padres me aconsejaron evitar pasar por una carretera frente a la casa de un vecino, al que llamaban el Sucio Joe, que vivía en la colina al final de la carretera. Él compartía la casa con su padre, a quien llamaban Yankee Joe. Siempre me dijeron que no debía caminar sola por esa carretera frente a su casa, y nunca cuestioné a mis padres, ya que sabía que estaban preocupados por mi seguridad. Avancemos rápidamente hasta cuando tenía 15 años. Estaba en casa de una amiga en una tarde de sábado y fui en bicicleta hasta la casa de mi amiga, que estaba al otro lado del vecindario. Finalmente, llegó el momento de irme, así que salí alrededor de las 5 de la tarde. En lugar de tomar la ruta más larga a casa, decidí tomar el camino más corto, lo que significaba pasar por la carretera frente a la casa del Sucio Joe. Fue un gran error. A pesar de conocer la advertencia de mis padres, empecé a pedalear lo más rápido que pude. Mientras pasaba por la casa, de la nada, un hombre barbudo con ojos marrones que parecía tener unos 35 años se acercó a mí y bloqueó mi camino en bicicleta. Me preguntó, «Oye, ¿puedo hacerte una pregunta?». Traté de rodearlo, pero agarró el manillar de mi bicicleta y la detuvo. A regañadientes, respondí, «Sí, ¿qué pasa?». Luego preguntó, ¿te casarías conmigo? Me sorprendió y me disgustó, y respondí, no, tienes como 35 años. Luego me dijo que le gustaba más que todas las otras chicas del vecindario que eran mis amigas porque no parecía una de ellas. En ese momento, estaba aterrorizada, aún luchando por liberar el manillar. Él lo sujetaba tan fuerte que sus puños se volvieron blancos. Luego comenzó a contarme una historia relacionada con mi amiga Misty. Afirmó que hace 2 años, cuando Misty caminaba de regreso desde la casa de mis padres, la agarró en la carretera frente a su casa, la ató y abusó de ella en el porche delantero. Después de escuchar esta revelación aterradora, estaba extremadamente petrificada y me desmayé de inmediato. Cuando desperté, él estaba agachado sobre mí preguntando, ¿estás bien? ¿Necesitas entrar por un minuto? Me levanté de un tirón y dije, ni loca, mantente lejos de mí. Milagrosamente, logré agarrar mi bicicleta y montarla tan rápido como pude hasta llegar a casa, donde inmediatamente le conté a mi papá. Me regañó por ir sola por esa carretera. Llamé a Misty para confirmar la historia, y ella confirmó con lágrimas que era verdad. No podía creerlo. Quería llamar a la policía, pero ella me rogó que no lo hiciera porque no quería revivir la experiencia. Respeté sus deseos y me abstuve de hacer la llamada. Pero los inquietantes encuentros no terminaron ahí. Unos años después, cuando tenía 17 años, estaba en casa de mi vecina y mi amiga de 22 años, que era mucho más grande que yo, y quería ir al río al otro lado del vecindario. Sugirió tomar la ruta más corta, lo que significaba pasar frente a la casa del Sucio Joe. Me sentía incómoda con la idea, pero esta vez no estaba sola. Cuando comenzábamos a caminar y llegábamos a la cima de la colina, un anciano desaliñado, frágil y delgado con una larga barba blanca salió de los arbustos. Lo reconocí como Yankee Joe, el padre del Sucio Joe. Nos miró a mí y a mi amiga y advirtió, no permitan que él la toque porque le hará daño, señalando a su hijo, el Sucio Joe, quien estaba cerca de la carretera frente a su casa. Mi amiga afirmó con firmeza, no la tocará mientras yo esté aquí, o me encargaré de él. El anciano empezó a reír histéricamente. Esto me puso muy nerviosa, pero mi amiga insistió en que siguiéramos caminando. Pasamos junto a él y él no hizo nada más que mirar, principalmente a mí, hasta que estuvimos fuera de su vista. Me hace preguntarme qué habría pasado si hubiera estado sola en ese momento. Los encuentros con el Sucio Joe y Yankee Joe fueron increíblemente inquietantes y espero nunca volver a encontrármelos. Actualización: recientemente visité la casa de mis padres y tuve una conversación con ellos sobre varios temas.
Mi papá mencionó que el anciano que vivía en la colina justo antes de la casa del sucio yo había desaparecido y nadie podía encontrarlo. Este anciano tenía al menos 80 años y no era muy móvil. Lo que hace que sea aún más inquietante es que el sucio Joby y Yankee Joe ahora viven en esa casa en lugar de la suya, y también están utilizando la tierra del anciano para su beneficio personal. La policía está investigando la situación, pero no dudaría que podrían haber estado involucrados en la desaparición del anciano por su tierra y propiedades. Comparto esta historia real con la esperanza de que haga que las personas sean más conscientes de las personas que los rodean y de que no todos los vecinos son amigables.